Hola queridos amigos, aquí de nuevo su amiga Lucy Fontecha Ferrari en este bello sábado, transmitiendo desde Houston, Texas a través de Urantia Televisión, sus redes sociales y también por YouTube en el programa Destellos con Lucy. Bueno, ¿cómo han estado? Se nos llegó otra oportunidad de compartir un nuevo tema. El tema de hoy se refiere a esos trabajos, esos procesos que vamos llevando a cabo cada día para mejorar en nuestras vidas. Y claro, al mejorar en nuestra vida, por decirlo así, material, también tenemos que aprovechar para mejorar nuestro crecimiento espiritual o la vida espiritual o esa creación del alma inmortal que tanto necesitamos. Bueno, pero en todo esto, el núcleo principal es Dios. Nuestra relación y nuestra conexión con Dios. Ese crecimiento, ese descubrir a Dios mejor cada día para poder amarlo más, para poder entenderlo mejor, hacer mejor la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Bueno, el tema de hoy se llama el proceso interno. ¿Cómo encuentras a Dios? ¿Qué les parece el título? Sugestivo, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de sacar mucho provecho de este proceso, pero tenemos que entender un poco qué es ese proceso. Y para eso, entonces, vamos a empezar diciendo que vamos a ver lo que es el proceso interno y cómo encuentras a Dios, ese proceso que te lleva a Dios. Para introducir el tema, vamos a ver de qué manera lo vamos a desglosar. Y nuestro contenido de hoy se refiere primero a una pequeña introducción sobre el tema, claro. Luego vamos a tener una primera parte que vamos a hablar de esa experiencia extraordinaria de Elías el profeta, que está referido a la Biblia, pero también está muy tocado también en el libro de Urantia. O sea que es un personaje que realmente existió, no es algo ficticio. En la segunda parte vamos a ver la interpretación de esta experiencia de Elías y vamos a aclarar el proceso de la búsqueda de Dios para ti, tomando referencias y conceptos sobre esta experiencia. Entonces, vamos a empezar. Encontrar a Dios es un deseo que nace de la profundidad de nuestro ser, ya que nuestro núcleo es espiritual. Este deseo es una manifestación de la misma presencia divina que tenemos en nuestro ser, esa chispa divina que nos revela nuestra filiación con el Padre Universal. Y cumplir ese deseo de encontrar a Dios significa un proceso interno, porque realmente no es como que es algo instantáneo, de magia, no, es un trabajito. En esta vida venimos a trabajar, pero para tener logros, disfrutes,
y para tener el provecho que le podemos sacar a toda esta existencia tan maravillosa que nuestro Padre Dios nos ha regalado. Entonces, este proceso de encontrar a Dios, este tema, que es el de hoy, se orienta o te orienta en un camino a formar y en la forma que puedes encontrar a Dios, nuestro Padre. Para ilustrarlo, vamos a hablar primero sobre la experiencia del profeta Elías, relatado en la Biblia y en el libro de Urantia. En esa historia hay acciones, sucesos que pueden guiarte en la búsqueda de Dios, si eso es lo que anhelas y deseas hacer, que me imagino que sí, y que por eso estás viendo este programa y los anteriores también, porque veo que hay gente que tiene mucha fidelidad o mucho deseo de ese crecimiento espiritual y por eso ven este programa. Entonces, en la primera parte, como dijimos, vamos a ver la experiencia de Elías, esa historia en la parte que nos interesa, en la parte de ese proceso de buscar a Dios. Primeramente vamos a ver quién fue Elías. Fíjense bien en esta ilustración que tengo. Lo ponen ahí ya un señor de edad y las vestimentas de los tiempos antiguos, incluso en tiempos anteriores a Jesús, a ese Miguel de Nevadón encarnado. Entonces Elías era un profeta del Antiguo Testamento que ministró el reino del norte de Israel cerca de 900 años antes de Jesucristo. En el documento número 45, sección 4, párrafo 15, el libro de Urantia nos dice, Elías, un alma trasladada de brillante logro espiritual durante la edad post-hijo material. O sea que la vida de él fue ya después de que vinieron Adán y Eva y hubo una evolución, pero creo, si no me equivoco, que apareció, me parece que antes de Melquisedec, no sé, no estoy muy segura de eso. Tenemos que comprobar ese punto. Según el libro de Urantia, un alma trasladada, como lo llama aquí, se refiere a la capacidad de esos seres humanos que experimentan la supervivencia después de la muerte física a través de la evolución espiritual y el crecimiento en el universo. En otras palabras, el alma que puede avanzar hacia niveles espirituales superiores en su camino hacia la unión con Dios y la perfección espiritual y llegar a servir en el plan del Padre de una manera poco usual. Y me refiero a eso, poco usual, porque la verdad es que no todos llegamos o llegaremos a servir de la manera en que Elías ha servido y sigue sirviendo. ¿Sí? Sigue sirviendo, de eso no hay duda y lo comprobamos también en, en lo que dice el libro de Urantia. Entonces, Elías, dice el libro de Urantia, aún forma parte de los 24 consejeros que se han reclutado de las 8 razas de Urantia. Y los últimos de este grupo fueron congregados al tiempo del llamado de lista cuando la resurrección de Micael, o sea, la resurrección de Jesús, cuando ya nos había dejado el Espíritu de la verdad. O sea que Elías vivió antes de Jesús, pero también sigue su existencia ahora en formando parte de los 24 consejeros. No está aquí en Urantia, pero él está en la función de los 24 consejeros que están prácticamente rigiendo, digamos, lo que se refiere a la vida en Urantia. En el documento 135, sección 1, párrafo 4, nos dice, a los 16 años, Juan, el primo de Jesús, ¿verdad? Como resultado de una lectura
acerca de Elías, quedó tan lleno de admiración por el profeta del Monte Carmelo que decidió adoptar su manera de vestir. Fíjense bien, en esta ilustración, no sé si lo pueden percibir claramente, pero Elías está vestido como con un abrigo como de piel de animal, pues. Sí, un poco medio primitivo el abrigo que tiene. Casi, casi, digamos, como los pintan a los seres, a los hombres primitivos. Claro, no tan rústico, pero se mira todavía que ese calorcito que les daba la piel de animal, la aprovechaba Elías y todavía se ve ahí su pelaje eh, en el traje que él anda. Esto lo describo principalmente para los que no están viendo este programa o no van a ver el video que se graba al posterior, sino que están solamente oyendo el audio, para que se imaginen lo que estamos viendo de la representación de Elías que está aquí. Un señor ya de edad, barba blanca, pelo blanco, con sus arrugas características de la edad y vestido con una indumentaria cubierta por un abrigo de piel de animal, con todo el, el, ¿cómo se llama? Bueno, los pelos, pues, los pelos de la piel del animal. Me imagino que eso le daba el calorcito que necesitaba. Bueno, entonces la experiencia de Elías al encontrar a Dios es un relato que se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Reyes, en el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Esta experiencia es conocida como el encuentro de Elías con Dios en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí, y es un pasaje significativo en la narrativa de la vida del profeta Elías. Como les digo, no vamos a ver toda la vida de Elías, simplemente la parte que nos interesa, que es esa búsqueda de Dios que emprendió Elías. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, el relato nos dice que Elías había estado huyendo de la reina Jezabel, quien había amenazado con matarlo debido a sus acciones proféticas, porque era un profeta, y de la derrota de los profetas de Baal. Recuerden que lo retaron para ver cuál de los dioses era más poderoso. Y Elías logró demostrar que el Dios vivo y el Dios verdadero era el Dios que él predicaba. Entonces, durante su huida, llegó al monte Oreb y se refugió en una cueva. Bueno, la historia nos cuenta que Elías tuvo miedo de esa persecución de la reina Jezabel y huyó para salvar su vida. Al llevar, al llegar, a Bersabá de Judá, dejó ahí al criado que andaba con él. Caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Ahí, cansado, agotado, sediento de verse solo después de que había andado predicando al Dios único y ver en qué estado se encontraba, se lamentó y deseó la muerte y se dijo, ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Imagínense qué desesperación la de el pobre Elías, que después de haber estado predicando al Dios único y al Dios verdadero, encontraba como, por decirlo así, una recompensa de soledad, abandono, persecución y agotamiento, cansancio, hambre. Estaba realmente decepcionado. Estaba decepcionado de que él no había logrado todavía lo que él quería. Tenía ese deseo, ese anhelo ferviente y se dirigía al Dios que él llamaba Yahvé. Entonces, él decía que quería morir, que le mandara la muerte, que ya estaba cansado, que ya no quería seguir adelante.
Después de esto, de este lamentarse y todo, se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó diciéndole, levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después de que comió y bebió, se volvió a acostar. Pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo, levántate y come, si no, el camino será demasiado largo para ti. Miren qué anuncio. Le está diciendo que necesita recoger fuerzas, que necesita centrarse, enfocarse, porque le espera un largo camino. Imagínese, no es como que aquí terminó tu camino, y aquí te vamos a dar la recompensa, ya vas a ver al Padre, vas a estar en sus brazos, en su presencia, en su gloria. No, le dijo, te falta recorrer un camino, te falta, y por cierto, muy largo. Así se lo dijo. Y si no comes, el camino será demasiado largo para ti. Entonces Elías se levantó para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Miren ese alimento, qué significativo. ¿Cómo pudo ese alimento darle fuerza para caminar de día y de noche por 40 días? Tenía que ser un alimento, pues no un alimento como el que conocemos, un alimento energético, algo tenía que le daba esa fuerza, esa vida, esa vitalidad para poder seguir hacia adelante por 40 días y por 40 noches. Dice, y allí cuando llegó a ese monte, el monte Oreb o el Sinaí, se dirigió, dice, hacia la cueva. Había una cueva y pasó la noche en aquel lugar. Y le llegó una palabra de Yahvé, dice, una pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Un cuestionamiento, como para terminar de despertarlo. ¿Qué haces aquí, Elías? Es una pregunta que lo llevó a reflexionar interiormente y profundamente para dar una respuesta. Y él respondió, ardo de amor celoso por Yahvé, el Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, te han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Miren todo lo que había visto Elías, cómo la verdadera religión, ese monoteísmo en el Dios único, se estaba derrumbando. Habían destruido los altares, habían profanado templos. Bueno, se estaba perdiendo la esencia que había en esa religión, ese respeto, ese amor, ese ardo, dice, en amor por Yahvé. Ese ardor es un deseo fuerte que se asemeja al fuego que arde. Miren qué bonito. Estas historias son apasionantes realmente. Son apasionantes y vale la pena deleitarse con ellas en cada palabra. Dice que han muerto los profetas y que solo quedaba él. Como quien dice, estoy separado de los demás. Bueno, y continúa. Entonces se le dijo, sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Y claro, eso despierta el interés de Elías. Y sale de la cueva a esperarlo, a buscarlo en lo que está viendo. Y vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros
y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en esos estruendos del huracán, en esos estragos que estaba haciendo el huracán. No, ahí no estaba Yahvé. Pero Elías esperaba encontrarlo ahí, esperaba encontrarlo. Después hubo un gran terremoto, pero tampoco Yahvé estaba en el terremoto, tampoco lo pudo vislumbrar, sentir, saborear. No pudo, no estaba ahí. Y luego de eso brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en esa luz del rayo. Él pensó que Yahvé era luz, que Dios era luz y que estaba en el rayo, pero tampoco. Ahí no estaba, no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió un murmullo, una brisa suave. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto. Salió de la cueva y se paró en su entrada, y nuevamente se le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Ah? Dos veces la pregunta, dos veces la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Muy profunda la pregunta para pensarla. Y él responde: harto de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, derribado sus altares, dando muerte a tus profetas. Solo quedo yo y me quieren matar. Repitiendo la misma respuesta que había dado antes. Entonces, bueno, vamos a terminar aquí el relato de Elías. ¿Por qué? Porque esta es la parte que nos interesa para vislumbrar, desmenuzar ese proceso de búsqueda de Dios. Y es lo que vamos a aprovechar. En esta segunda parte, entonces, nosotros vamos ya, como quien dice, aterrizando. Vamos a aterrizar en lo que sigue, lo que podemos sacar. En esta segunda parte vamos a ver la interpretación de la experiencia de Elías y la aclaración del proceso de la búsqueda de Dios para ti, que para eso es la charla de hoy. El proceso de la búsqueda de Dios para ti, ese proceso interno que brota, que sale de ese deseo vehemente. A eso me voy a referir. Entonces, miremos. Jezabel, esa reina, puede representar las tentaciones y desafíos del mundo que te distraen en tu búsqueda espiritual. También puede simbolizar esas fuerzas negativas y las influencias que intentan apartarte del camino espiritual. Es un gran obstáculo. Es un gran obstáculo para ese camino de búsqueda de Dios. El desierto. El desierto es un lugar aislado, árido, donde Elías se encontraba solo y vulnerable. Entonces puede interpretarse como un periodo de prueba, de discernimiento, de purificación espiritual, donde logras conocer y enfrentar tus propias limitaciones, debilidades, temores. ¿m? Es un stand-by en el tiempo porque estás en reflexión, en conocimiento de ti mismo. Es parte de este proceso. Ahora, el alimento del ángel. El alimento proporcionado por el ángel puede simbolizar ese apoyo divino en los momentos de necesidad o de debilidad en tu búsqueda espiritual. Puedes encontrar fuerza y nutrición en la fe y en las prácticas espirituales que tú estás llevando y que a veces pues te sientes como desmotivado para continuar. También es la guía del ajustador del pensamiento, que es la presencia divina en nosotros, esa fuerza que bulle, que emana, que nos mueve y que te mueve a ti también para esa búsqueda del conocimiento de Dios. Los 40 días y las 40 noches. El número 40 tiene una connotación espiritual en la Biblia y en muchas tradiciones religiosas.
A menudo representan ese período de preparación, purificación, transformación, transición, planificación. Bueno, todo lo que se puede hacer en un periodo largo de tiempo para, sí, planificar el provecho que se quiere lograr. Puede simbolizar para ti el tiempo necesario para alcanzar un entendimiento más profundo de Dios, de ese Dios que estás buscando. El monte Oreb. El monte Oreb, también conocido como el monte Sinaí, es el lugar sagrado en la Biblia. Puede representar la necesidad de buscar la presencia de Dios en lugares santos o a través de prácticas espirituales especiales. ¿Y cuál es ese lugar santo que es el principal de todos? Pues es el templo de Dios. ¿Y cuál es ese templo de Dios? Tu cuerpo. Ahí está en tu mente, en tu cuerpo, en ese templo está Dios. Y tú tienes que descubrirlo. Tu búsqueda te tiene que llevar allí, a ese punto. Es una elevación espiritual la que tú vas a entender. El monte significa elevación, porque está más arriba de la superficie de la tierra. También estaba la cueva donde Elías se refugió. Podría interpretarse entonces como un lugar donde vas a hacer una introspección y reflexión. Puede ser un símbolo de la necesidad de apartarte del ruido y la distracción del mundo para encontrar a Dios en lo más profundo de ti mismo. Es ese lugar de profunda conexión con Dios que tiene la relación con el monte Oreb o lugar sagrado. La pregunta. Se le hace esta pregunta dos veces, lo que sugiere una invitación a la indagación interior y a la autoevaluación para lograr el autoconocimiento, para saber quién eres, para saber por qué tienes esa necesidad de buscar a Dios. Puede interpretarla como un llamado a la reflexión sobre tu propósito y motivación en la búsqueda espiritual que has emprendido. Están los fenómenos naturales también. El viento fuerte, el terremoto, el rayo y su luz representan manifestaciones poderosas, pero Dios no estaba presente en ellas. O sea que en tu búsqueda tú puedes errar el verdadero camino. Puedes pensar que Dios está ahí, pero no está. Y lo buscas en otro lado y tampoco lo encuentras. Y lo buscas de nuevo en otro lado donde ves que hay manifestaciones y visiones y te cuentan mil cosas y tú vas ahí de carreta. Y al final te decepcionas y ves que no encontraste a Dios ahí. ¿No es así? Entonces, estos fenómenos naturales enfatizan la idea de que la presencia de Dios a menudo se manifiesta de una manera suave, sutil, en tu interior, más que en el exterior. ¿Cuántas veces nos hemos metido de lleno a doctrinas filosóficas, a, a cosas que, te llenan superficialmente, incluso te pueden hacer creer en milagros que a la larga son manifestaciones mentales de sugestión y cosas así? Y al final te decepcionas porque ves que a otros les pasa y que a ti no te pasa. Y dices, bueno, entonces ¿yo qué? ¿No soy digno de Dios? ¿No soy digno de que Dios me mire, de que Dios me haga? Y más bien te decepcionas. Puedes errar el camino, así como Elías buscaba a Dios donde no estaba. Y puede ser, nosotros buscamos a Dios a veces donde no está, cuando ya hemos visto que lo tenemos dentro, que ahí es donde lo debemos de buscar, ahí es donde debemos hacer esa conexión con Él. También la brisa suave donde encontró a Dios. La brisa suave es la forma en que Elías finalmente encuentra a Dios. Simboliza la idea de que Dios se encuentra en la quietud, la humildad y la serenidad en tu vida interior y exterior. Ahí está.
Ahí está. Solo tienes que descubrirlo de esa manera, con humildad, con entrega. En tu búsqueda espiritual, esta experiencia puede inspirarte a buscar la presencia de Dios en los momentos más tranquilos y simples de tu vida. No tienes que andar corriendo de aquí para allá porque te dicen que allá está, que con esto lo vas a ver, que con esto vas a lograr más. No, está en ti, ahí, suavemente, tranquilo. Está tan tranquilo que tú a veces no lo ves. Ese es el problema. Entonces, ahora vamos a la última parte de la experiencia de Elías, que dice, el sentimiento expresado por Elías. Ardo de amor celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos. ¿Con qué vehemencia Elías dijo estas palabras? Ardo de amor. Es un deseo profundo, es un deseo que le sobrepasa. Es un deseo que lo lleva a conocer, a desear conocer más del Dios que le han contado o que él percibe y presiente. Eso mismo para ti, eso mismo, ese deseo vehemente que va a ser el motor que te lleva a encontrar a Dios. Porque con ese motor, con la ayuda del ajustador, con las ayudas externas de las huestes celestiales, del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad, ¿cómo no lo vas a encontrar? Claro que sí, lo vas a encontrar y va a ser tu mayor recompensa. O ya a lo mejor estás oyendo esto, estás viendo esto y ya lo has encontrado. Sientes tú esa gran paz, esa llenura, esa, esa belleza y bondad y verdad que representa para nosotros Dios, ese amor eterno, ese amor fiel. A lo mejor ya lo tienes. A lo mejor esta charla solo sirve para comprobarte lo que has vivido y ya lo tienes. Si no, pues, como te digo, es uno de los caminos donde tú puedes lograr o tomar ideas para lograr encontrar a Dios. Entonces, esa expresión de Elías se refiere, esa declaración puede ser vista como un testimonio de su pasión y compromiso hacia Dios, a pesar de las dificultades que enfrenta. En tu búsqueda espiritual puedes reflexionar sobre tu propio nivel de devoción y compromiso con tu fe y cómo te enfrentas a los desafíos y obstáculos que pueden surgir en el camino de la búsqueda de Dios. Recuerda, el ángel dijo, el camino es largo. Y nunca le dijo que era fácil, nunca le dijo. En resumen, entonces, la experiencia de Elías en el monte Oreb puedes interpretarla como ese viaje espiritual necesario que destaca la importancia de la paciencia, la introspección, la humildad en esa búsqueda y encuentro con Dios. Es realmente esta experiencia de Elías es muy motivadora. A mí me abrió los ojos y me llenó el alma de esperanza, porque es difícil, sí, puede ser, más difícil para unos que para otros, pero no es imposible. Tienes la capacidad, las habilidades y las ayudas para buscar a Dios y encontrarlo, porque la búsqueda tiene como objetivo encontrarlo. ¿M? No vamos a estar buscando donde no está, por ejemplo, ¿no? Como hemos dicho, no, ahí no se busca. Ya sabemos a dónde podemos, hacia dónde vamos a caminar ese largo trecho para encontrar a Dios, porque ahí está, y ya sabemos dónde, ya sabemos. Y puede también esta experiencia de Elías inspirarte a buscar esa presencia divina en lugares y momentos inesperados, en la simplicidad, en la serenidad, en lugar de esperar manifestaciones espectaculares, que decir, ay, no, me siento que Dios nunca lo voy a encontrar, porque yo no tengo la experiencia del fulano,
o cómo lo cuenta el fulano, o cómo se llenó, o cómo casi logró levitar. No, no lo busques en manifestaciones espectaculares. Búscalo en la serenidad, en el silencio, en tu templo interior, en tu cueva del monte Oreb. Entonces la búsqueda de una conexión con Dios es una cuestión profundamente personal y espiritual. Para ayudarte entonces en este camino, puedes considerar lo que hemos hablado, pero también hay unas preguntas con las que puedes iniciar este camino. Te las voy a dar algunas. Mira si te sirve. Si no, pues tú tienes tu propia forma de encontrar tu camino. ¿Qué significa Dios para mí? Esa es la primera pregunta que tienes que hacerte. Reflexiona sobre en qué estás creyendo. Comprende qué representa Dios en tu vida. Eso es un paso, un primer paso muy importante. ¿Qué significa Dios para ti? ¿Qué significa? Porque según esa idea que tienes de Dios, según ese significado o un simbolismo, eso es lo que vas a perseguir en la búsqueda. Eso es lo que quieres encontrar. ¿M? Entonces, fíjate bien, necesitamos también ese discernimiento para saber y encontrar qué es lo que estoy buscando, qué significa Dios para mí, de qué forma estoy creyendo en Él. Dice, ¿cómo experimento la presencia de lo divino en mi vida? Identifica momentos, experiencias en los que sientes que Dios está cerca, pasados o presentes. Esto puede ser a través también de la oración y de la meditación, que van de la mano con todas esas experiencias espirituales. O también puede ser en situaciones cotidianas, con personas también puede ser. De repente vas a ver la presencia divina en una persona en el sentido de que te llama la atención, tal vez por decir habilidades, aptitudes, características, no sé, que esa persona tiene y que tú descubres que tú las tienes también y que no estabas percibiéndolas. Entonces, ¿cómo has experimentado a Dios en otras palabras? Sin duda tienes muchas experiencias que han pasado desapercibidas. Entonces, identifica esos momentos, recuérdalos, analízalos, reflexiona en ellos. Otra pregunta, ¿cómo me comunico con Dios? ¿Cómo te estás comunicando? ¿Con esas oraciones, lero, 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 que van del labio para afuera? ¿O tienes una vida interior profunda? Esa vida interior, esa riqueza interior, donde afloran todas esas habilidades o dones, podemos llamarlos dones, que Dios ha puesto en ti precisamente para que lo percibas, lo notes, lo ames, lo sigas, lo busques y lo sigas. Entonces, ¿cómo te comunicas con Dios? Evalúa tus prácticas espirituales y las formas y profundidad en que te relacionas con Dios. Pregúntate si te sientes satisfecho con estas prácticas, con estas experiencias, o si deseas explorar otras de otro tipo. Entonces, a otra pregunta. ¿Qué obstáculos o dudas tengo en mi búsqueda espiritual? ¿Recuerdas Jezabel? Jezabel, esa reina que perseguía y que ponía trabas y que lo hizo esconderse, que lo hizo crecer en temores y miedos a Elías, al punto de querer salir huyendo y hasta desear la muerte. ¿Qué obstáculos o dudas tienes en tu búsqueda espiritual? Reconoce esos obstáculos o dudas que pueden estar impidiendo esa conexión con Dios. Considera cómo las puedes superar. Vas a sacar fuerza de ese espíritu que te habita y vas a sacar luz y soluciones también, pero necesitas esa conexión espiritual profunda.
Estas preguntas entonces pueden ayudarte a explorar tu búsqueda y la profundidad de tu relación con Dios. Recuerda que la búsqueda espiritual es un proceso continuo, es un largo camino y las respuestas pueden cambiar con el tiempo a medida que evoluciona tu comprensión y tu relación con lo divino. Valga la redundancia, así como los primitivos, vaya, pensaban que Dios estaba en el fuego o que el fuego era Dios. Y que a través de la evolución se van dando cuenta que no, que el fuego no es Dios. Entonces así nuestras ideas, tus ideas sobre Dios pueden ir cambiando porque lo vas conociendo mejor, más a fondo, lo vas saboreando, te vas dejando guiar por esa guía que puso en ti, esa chispa divina. Vas rindiendo tu voluntad a la voluntad de Dios. Entonces te vas identificando con Dios. Vas logrando esa conexión cada vez más fuerte hasta que se funda cuando llegues a unirte a la fusión con el ajustador. Vas a ser uno con Él. ¿Mm? Qué maravilla, ¿no? Qué gran final para esta novela que estamos contando. Qué gran final para ti. Esa unión, esa fusión con Dios es lo que todos esperamos y espero que todos lo logremos. Sí, así es. Entonces, como ves, de esta experiencia hemos sacado cosas importantes y una guía sobre el camino para encontrarte, para buscar a Dios y encontrarlo. Entonces, hagamos cierto esto que nos dicen acá. Miren qué lindo. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bueno, mis queridos amigos, con esto doy terminada la enseñanza de hoy. No la enseñanza, el estudio, no. Bueno, llámenlo como quieran. El compartir, vaya, el compartir, esa es la palabra. Que sea de mucho provecho. Si tienen dudas o quieren repasar algo, pues ahí queda grabada esta, esta, este tema de hoy. También les recuerdo, olvidarse que Destellos es el programa para ti que da un crecimiento espiritual en relación al libro de Urantia y otras fuentes, transmitido desde Houston, Texas, a través de Urantia TV, sus redes sociales y también YouTube en Destellos con Lucy los sábados a las 6 p.m. hora central de México y se repite el audio en Radio Internacional Urantia a las 3 de la mañana y 3 de la tarde los días martes, siempre hora central de México para que todos tengan la facilidad de escuchar y aprovechar estas charlas. Y aquí está el código QR que los lleva a la página donde están grabados todos los programas. Y como siempre, pues les digo, estamos en Urantia TV, estamos en radio, en YouTube, en Twitch y en Instagram. Y por ahora esto es todo, mis queridos amigos. Los espero el próximo sábado con un tema diferente. No se olviden, tenemos una cita. Los espero con los brazos abiertos. Que disfruten el fin de semana.